El taxi se detuvo frente a la imponente fachada colonial del Hotel Antigua Gloria. Elena Fuentes observó a través de la ventanilla las paredes de cantera rosa, los balcones de hierro forjado y las enormes puertas de madera tallada que parecían guardianes de secretos centenarios. La estructura, de más de 200 años, se alzaba como un fantasma del pasado en medio del bullicio del centro histórico de la Ciudad de México. Al bajar del vehículo, Elena sintió el peso de su cámara y grabadora en el bolso. Como periodista especializada en fenómenos paranormales, había investigado decenas de lugares supuestamente embrujados, pero algo en la atmósfera de este hotel le provocó un escalofrío que no pudo atribuir al fresco atardecer capitalino. Bienvenida a la Antigua Gloria, señorita Fuentes, la recibió un hombre de unos 60 años, cabello entrecano y postura rígida. Soy Javier Mendoza, gerente del hotel. Elena estrechó su mano, notando la frialdad de sus dedos. Gracias por acceder a esta entrevista, don Javier. Su hotel tiene una reputación interesante. El hombre esbozó una sonrisa tensa mientras tomaba la maleta de Elena. Las viejas estructuras siempre generan historias, ¿no cree? Pero le aseguro que el Antigua Gloria es principalmente famoso por su arquitectura y su servicio. Mientras cruzaban el vestíbulo, Elena observó los detalles: candelabros de cristal, muebles de época, y espejos. Muchos espejos. Algunos pequeños y discretos, otros enormes con marcos elaborados. Todos parecían observarla. ¿Los espejos son originales?, preguntó, deteniéndose frente a uno particularmente ornamentado. Don Javier se tensó visiblemente. Algunos sí. Forman parte del patrimonio histórico del edificio. Por aquí, por favor. En el mostrador de recepción, una mujer de mediana edad con un moño apretado les observaba. Su rostro, de una belleza atemporal, contrastaba con la severidad de su expresión. Ella es Lucía Vega, nuestra ama de llaves, presentó don Javier. Lucía, la señorita Fuentes se quedará en la habitación 212. Los ojos de Lucía, negros como obsidiana, se clavaron en Elena con una intensidad perturbadora. La 212 no está disponible, respondió Lucía con voz firme. Hay problemas con la fontanería. Entonces la 307, concedió don Javier tras un momento de tensión. Mientras subían por la escalera principal, Elena notó a un hombre de unos 40 años que fotografiaba discretamente uno de los espejos del pasillo. Al percatarse de su mirada, guardó rápidamente la cámara. Disculpe, se acercó Elena. Soy periodista, estoy haciendo un reportaje sobre el hotel. ¿Es usted huésped? El hombre, de complexión delgada y mirada inquieta, asintió. Mateo Herrera. Vengo cada mes por negocios, ofreció su mano temblorosa. Este lugar tiene cierto encanto que no encuentro en hoteles modernos. ¿Le interesan los espejos?, preguntó Elena directamente. La sonrisa de Mateo se congeló. Son piezas históricas fascinantes, ¿no cree? Dicen que algunos tienen más de 200 años. Imagínese todo lo que han reflejado. Don Javier interrumpió la conversación, conduciendo a Elena hacia su habitación con prisa apenas disimulada. La suite 307 era espaciosa, con muebles antiguos y una vista privilegiada a la Catedral Metropolitana. Y allí, frente a la cama, colgaba un espejo ovalado con un marco que parecía contar con inscripciones. ¿Son símbolos aztecas?, preguntó Elena, acercándose al espejo. Decoraciones, nada más, respondió don Javier, dirigiéndose rápidamente a la puerta. La cena se sirve hasta las 10. Si necesita algo, marque 0. Cuando la puerta se cerró, Elena se acercó al espejo. Las inscripciones definitivamente eran náhuatl, no simples decoraciones. Sacó su cámara y fotografió el marco, pero al intentar capturar el reflejo, la cámara se apagó súbitamente. Frustrada, se acercó más, estudiando su propio reflejo.
Por un instante, apenas perceptible, le pareció ver otro rostro superpuesto al suyo, una mujer de rasgos indígenas, con los ojos desorbitados y sangre manando de su boca en un grito silencioso. Elena retrocedió, tropezando con la cama. Cuando miró nuevamente, solo vio su propio rostro pálido y asustado. «Contrólate», se dijo. «Es solo tu imaginación jugándote una mala pasada». Pero mientras desempacaba, no pudo evitar sentir que el espejo la observaba, como si fuera una ventana y no un simple objeto. Como si alguien, o algo, esperara pacientemente al otro lado del cristal. La mañana llegó con un cielo plomizo que filtraba una luz grisácea a través de las cortinas de la habitación 307. Elena se despertó sobresaltada, con la sensación de no haber dormido en absoluto. Durante la noche, había escuchado susurros, como conversaciones lejanas en un idioma que no lograba identificar. Ahora, frente al espejo ovalado, comprobaba con alivio que su reflejo era normal, aunque las ojeras delataban su mala noche. Decidida a comenzar su investigación, bajó al comedor donde varios huéspedes desayunaban en silencio. Se acercó a una camarera joven que servía café. «Buenos días, soy Elena Fuentes, periodista. Estoy escribiendo sobre la historia del hotel». La joven, que llevaba una placa con el nombre Rosa, miró nerviosamente a su alrededor antes de responder. «No sé mucho, señorita. Solo llevo 6 meses aquí. ¿Has notado algo extraño? ¿Alguna habitación que eviten los empleados?» Rosa palideció. «Debería hablar con don Javier sobre esas cosas», murmuró, alejándose rápidamente. Elena suspiró y tomó asiento. Momentos después, un hombre de unos 50 años, corpulento y con un bigote entrecano, se sentó frente a ella. «Disculpe la intromisión», dijo con voz grave. «Soy Rafael Ortiz. Escuché que es periodista y que pregunta sobre peculiaridades del hotel». Elena lo estudió con cautela. «¿Es usted huésped?» «Desde hace 3 semanas», respondió, revolviendo su café. «Pero no estoy aquí por placer o negocios. Soy detective privado, retirado de la policía. Estoy investigando desapariciones». Elena se inclinó hacia adelante, interesada. «¿Desapariciones?» Rafael asintió, bajando la voz. 7 personas en los últimos 5 años. Todas huéspedes de este hotel, todas sin dejar rastro. La policía archivó los casos como personas que simplemente se fueron sin avisar, pero hay patrones inquietantes». «¿Qué tipo de patrones?» «Todos se hospedaron en habitaciones con espejos antiguos. La 212, la 307, la 415. Elena sintió un escalofrío. «Yo estoy en la 307. Rafael la miró con intensidad. «Tenga cuidado con ese espejo, señorita Fuentes. No se quede mirándolo fijamente por mucho tiempo». Antes de que pudiera preguntar más, Lucía Vega apareció junto a su mesa. «Don Javier desea verla en su oficina», anunció con frialdad. En la oficina, un espacio austero dominado por un escritorio de caoba, don Javier la esperaba con evidente incomodidad. «Señorita Fuentes, me han informado que está haciendo preguntas perturbadoras a mi personal». «Solo investigo para mi artículo, don Javier. La historia del hotel incluye los rumores sobre él». El gerente se pasó una mano por el rostro cansado. «Este edificio tiene más de 200 años. Fue construido por mi tatarabuelo sobre las ruinas de una estructura anterior. Como cualquier lugar antiguo, acumula historias, la mayoría infundadas». «¿Y las desapariciones? ¿También son infundadas?» Don Javier se tensó visiblemente. «Las personas vienen y van. A veces se marchan sin avisar. No hay misterio en ello. 7 personas en 5 años es un patrón extraño, ¿no cree? Le sugiero que se centre en la arquitectura y la historia documentada del hotel», señorita Fuentes, respondió con tono cortante. «O quizás prefiera hospedarse en otro establecimiento».
Esa tarde, Elena recorrió los pasillos, fotografiando los diversos espejos. En el tercer piso, encontró a Mateo Herrera haciendo lo mismo. Parece que compartimos intereses, señor Herrera, comentó, sorprendiéndolo. Mateo guardó rápidamente su cámara. Solo, aprecio el arte antiguo. ¿Por qué viene cada mes? ¿Qué buscar realmente en estos espejos? La expresión de Mateo se tornó sombría. Mi hermana se hospedó aquí hace 3 años. Desapareció sin dejar rastro. La policía no hizo nada, pero ella me había hablado de los espejos. Dijo que veía cosas en ellos, rostros que no eran el suyo. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Cree que los espejos tuvieron algo que ver? Creo que hay algo en este hotel que se llevó a mi hermana, respondió con voz quebrada. Y no me iré hasta descubrir qué fue. Al anochecer, Elena decidió explorar el sótano del hotel. Con una linterna, se deslizó por las escaleras de servicio hasta llegar a una puerta metálica. Estaba entreabierta. Del interior provenía un murmullo rítmico. Asomándose con cautela, vio a Lucía Vega arrodillada frente a un pequeño altar improvisado. Sobre él, un espejo de mano con el mismo tipo de inscripciones que el de su habitación. Lucía recitaba palabras en lo que parecía náhuatl, mientras pasaba las manos sobre el espejo en movimientos hipnóticos. Elena retrocedió silenciosamente, pero su pie golpeó una cubeta metálica. El ruido alertó a Lucía, quien se giró con los ojos desorbitados. «Tú», exclamó, levantándose. «No deberías estar aquí». «Lo siento, me perdí», mintió Elena, retrocediendo hacia las escaleras. «Los espejos te han visto», susurró Lucía. «Ahora te están observando. Ten cuidado con lo que miras, porque ellos también te miran a ti». Elena subió las escaleras casi corriendo. Al llegar a su habitación, cerró la puerta con llave y se sentó en la cama, evitando mirar el espejo. Pero en medio de la noche, los susurros comenzaron nuevamente, más claros esta vez. Voces que suplicaban, que llamaban. Cuando finalmente miró hacia el espejo, juró ver no solo un rostro, sino docenas de ellos, presionados contra el cristal como si fuera una ventana a otro mundo, todos con expresiones de terror absoluto. El vestíbulo del Hotel Antigua Gloria bullía con una actividad inusual esa mañana. Una joven pareja acababa de registrarse, riendo y susurrándose al oído con la complicidad de los recién casados. Él, alto y de complexión atlética, ella, menuda y de largo cabello negro. Ambos irradiaban esa felicidad contagiosa que solo los primeros días de matrimonio pueden otorgar. Elena los observaba desde un sillón en el lobby mientras fingía revisar sus notas. Don Javier les entregaba personalmente la llave de la habitación 212, la misma que Lucía había declarado no disponible el día anterior. «Es nuestra mejor suite», escuchó decir a don Javier. «Perfecta para su luna de miel». Algo en la escena inquietó profundamente a Elena. Se acercó a la pareja cuando el gerente se alejó. «Disculpen», sonrió. «Soy Elena Fuentes, periodista. Estoy escribiendo sobre el hotel y, qué coincidencia», interrumpió la joven con entusiasmo. «Soy Daniela Rojas, y él es mi esposo, Carlos. Somos de Guadalajara. Nos casamos ayer». «Felicidades», respondió Elena, sintiendo una urgencia inexplicable. «Escuchen, quizás suene extraño, pero tengan cuidado con los espejos de su habitación». Carlos frunció el ceño. «¿Perdón?» «Ha habido incidentes», comenzó Elena, pero don Javier apareció súbitamente a su lado. «Señorita Fuentes, ¿puedo hablar con usted un momento?». Su tono era amable, pero su mirada transmitía una advertencia clara. Alejándola de la pareja, don Javier habló entre dientes: «No alarme a mis huéspedes con sus teorías absurdas. Si continúa, me veré obligado a pedirle que abandone el hotel. Esa habitación, la 212. Lucía dijo que no estaba disponible. Un malentendido. Ahora, si me disculpa».
Elena vio cómo la feliz pareja subía las escaleras, ignorante del peligro que ella intuía. Frustrada, buscó a Rafael Ortiz y lo encontró en el bar del hotel. La habitación 212, le dijo sin preámbulos. Una pareja de recién casados se está hospedando allí. Rafael dejó su copa lentamente. 3 de las desapariciones ocurrieron en esa habitación. Tenemos que hacer algo. ¿Qué sugiere? ¿Asustarlos con historias de fantasmas en su luna de miel? Rafael suspiró. Sin pruebas concretas, solo lograremos que nos echen. Entonces busquemos pruebas, insistió Elena. Debe haber registros, archivos antiguos del hotel. He intentado acceder a ellos. Don Javier los guarda bajo llave en su oficina. Elena sonrió con determinación. Pues habrá que ser creativos. Esa noche, mientras don Javier cenaba en el restaurante, Elena y Rafael se deslizaron hasta su oficina. Con las habilidades de su pasado como detective, Rafael forzó hábilmente la cerradura. Tenemos 10 minutos, máximo, advirtió. Trabajando rápidamente, revisaron cajones y archivadores. En un compartimento secreto del escritorio, Elena encontró una caja de madera tallada con símbolos similares a los de los espejos. Dentro había fotografías antiguas del hotel y un libro de registros que databa de 1950. Mira esto, susurró, señalando una fotografía grupal del personal. Es Lucía. Rafael examinó la imagen con incredulidad. La mujer en la fotografía, identificada como Lucía Vega, ama de llaves, era indistinguible de la actual Lucía, el mismo rostro severo, la misma postura rígida, sin ninguna señal del paso de 70 años. Imposible, murmuró Rafael. Debe ser su madre, o su abuela. El parecido es demasiado exacto, insistió Elena, guardando la fotografía en su bolso junto con algunas páginas del registro que había arrancado apresuradamente. De vuelta en su habitación, estudiaron los documentos. Las páginas del registro revelaban un patrón inquietante. Cada cierto tiempo, huéspedes marcados con una extraña runa junto a sus nombres desaparecían sin dejar rastro. La misma runa aparecía en los registros modernos que Rafael había conseguido. Esto viene ocurriendo desde hace décadas, concluyó Elena. No solo 5 años. Un grito desgarrador interrumpió su investigación. Un alarido de terror puro que pareció sacudir los cimientos mismos del hotel. Elena y Rafael corrieron hacia el pasillo, donde otros huéspedes ya asomaban sus cabezas con expresiones de confusión y miedo. El grito provenía del segundo piso. De la habitación 212. Cuando llegaron, encontraron la puerta abierta. Carlos, el recién casado, estaba sentado en el suelo, meciéndose adelante y atrás con la mirada perdida. De Daniela no había rastro alguno. Se la llevó, balbuceaba Carlos, con los ojos desorbitados. Estaba cepillándose el cabello frente al espejo y yo la miraba desde la cama. Su reflejo cambió. Había otra mujer en el espejo, una mujer con el rostro ensangrentado. Daniela gritó y luego. Su voz se quebró en sollozos incontrolables. ¿Luego qué? Presionó Rafael, arrodillándose junto a él. El espejo se volvió líquido, como agua oscura. Unos brazos salieron de él y la arrastraron hacia adentro. Carlos levantó la mirada, con los ojos llenos de un terror indescriptible. Intenté sujetarla, pero fue como si se disolviera entre mis dedos. Y luego el espejo volvió a ser sólido. Mi Daniela desapareció. Don Javier y Lucía llegaron en ese momento. El gerente ordenó a todos regresar a sus habitaciones mientras Lucía observaba el espejo con una expresión indescifrable. Llamaré a la policía, anunció Rafael. Ya lo he hecho, respondió don Javier con una calma perturbadora. El señor está claramente en shock. Su esposa probablemente salió mientras él dormía. Estaba despierto. Gritó Carlos. La vi desaparecer en ese maldito espejo. 2 empleados del hotel ayudaron a Carlos a levantarse, llevándolo casi a rastras fuera de la habitación mientras seguía gritando sobre el espejo.
Elena se acercó al objeto en cuestión. A simple vista, parecía un espejo antiguo normal, con un marco ornamentado. Pero al examinarlo más de cerca, notó que las inscripciones eran más elaboradas que las del espejo en su habitación, formando lo que parecía ser un conjuro o invocación. Cuando todos se retiraron, Elena regresó sigilosamente a la oficina de don Javier. La caja que habían encontrado contenía más documentos. En el fondo, descubrió un libro antiguo, con páginas amarillentas escritas en español y náhuatl. Era un diario. Y en sus primeras páginas, una revelación escalofriante: el Hotel Antigua Gloria no había sido construido sobre cualquier estructura anterior. Se alzaba sobre las ruinas de un templo azteca dedicado a Tezcatlipoca, el dios del espejo humeante, donde se realizaban sacrificios humanos frente a espejos de obsidiana que, según creían, eran portales al mundo de los dioses. Elena cerró el libro con manos temblorosas, comprendiendo que había descubierto algo mucho más oscuro y antiguo de lo que había imaginado. Los espejos del hotel no eran simples objetos decorativos. Eran reliquias de un culto sangriento, portales a un lugar donde los muertos y algo más esperaban pacientemente. Y ahora, Daniela se había unido a ellos. La madrugada encontró a Elena en su habitación, con las cortinas corridas sobre el espejo y la luz encendida mientras devoraba página tras página del diario encontrado. El libro, escrito en una mezcla de español antiguo y náhuatl, relataba la historia de Citlali, una sacerdotisa del templo de Tezcatlipoca que vivió durante los últimos años del Imperio Azteca, justo antes de la llegada de los españoles. Las primeras entradas describían los rituales realizados frente a los espejos de obsidiana negra, pulidos hasta alcanzar un brillo sobrenatural. Según Citlali, estos espejos no solo reflejaban el mundo físico, sino que servían como ventanas al Mictlán, el inframundo azteca. Los espejos hablan, había escrito Citlali. A través de ellos, Tezcatlipoca nos muestra visiones del pasado y del futuro. A través de ellos, los sacrificados pasan al otro lado, donde sirven eternamente al Señor del espejo humeante. Elena se estremeció al leer los detallados relatos de sacrificios, corazones arrancados frente a los espejos mientras la sangre era untada en el cristal negro, creando lo que Citlali describía como el puente entre mundos. Pero conforme avanzaba en el diario, la narrativa cambiaba. Citlali comenzó a cuestionar los sacrificios, especialmente cuando los sacerdotes principales empezaron a seleccionar víctimas no por su pureza o voluntad, sino por venganzas personales o ambiciones políticas. Los espejos se oscurecen, escribió en una entrada posterior. Ya no muestran visiones de gloria, sino de destrucción. He visto hombres pálidos con armas de trueno arrasando nuestros templos. He visto a nuestros dioses llorando sangre. El equilibrio se ha roto. Un golpe en la puerta sobresaltó a Elena. Escondió rápidamente el diario bajo la almohada antes de abrir. Era Rafael, con el rostro tenso. La policía se llevó a Carlos, informó en voz baja. Lo están tratando como sospechoso de la desaparición de Daniela. ¿Qué? Pero si él la vio desaparecer en el espejo. Precisamente por eso. ¿Creen que está loco o que inventó esa historia para encubrir algo peor? Rafael entró y cerró la puerta. ¿Encontraste algo útil? Elena sacó el diario y le explicó brevemente su contenido. Según esto, los espejos originales eran de obsidiana y servían como portales al inframundo azteca. Cuando los españoles conquistaron Tenochtitlán, destruyeron el templo, pero algunos sacerdotes escaparon llevándose varios espejos. ¿Y cómo llegaron al hotel? El diario menciona que los espejos fueron ocultados y protegidos por generaciones de descendientes de Citlali. Elena pasó varias páginas. Pero aquí hay algo extraño. Las últimas entradas están fechadas en 1950, casi 400 años después de la conquista. Imposible, murmuró Rafael. A menos que no sea un solo diario, sino varios, escritos por diferentes personas a lo largo de los siglos, completó Elena. O a menos que Citlali de alguna manera haya vivido todo ese tiempo. Un escalofrío recorrió la habitación. Como Lucía, susurró Rafael.
que aparece en fotografías de hace 70 años sin haber envejecido un día. La mañana trajo consigo nuevas revelaciones. Mientras desayunaban en una cafetería cercana, lejos de los oídos del hotel, Mateo Herrera se unió a ellos, visiblemente agitado. Escuché lo de la mujer desaparecida, dijo, sentándose. Es igual que con mi hermana. Igual que con todos los demás. Mateo, necesitamos saber más sobre tu conexión con este lugar, pidió Elena. ¿Por qué fotografías los espejos? Mateo guardó silencio un momento, como decidiendo cuánto revelar. Mi familia tiene una historia con ese hotel, confesó finalmente. Mi antepasado, Diego Herrera, fue uno de los conquistadores que destruyó el templo azteca sobre el que se construyó la antigua Gloria. Según la historia familiar, robó varios artefactos sagrados, incluidos espejos de obsidiana. ¿Y qué pasó después?, preguntó Rafael. La maldición comenzó. Mateo bebió un largo trago de café. Durante generaciones, miembros de mi familia han muerto o desaparecido misteriosamente. Siempre relacionado con espejos. Mi bisabuelo se cortó la garganta con un fragmento de espejo. Mi abuelo enloqueció diciendo que veía rostros en los espejos que no eran el suyo. Mi padre. Su voz se quebró. Mi padre se ahogó en el baño. Lo encontraron con la cabeza sumergida en el lavabo, frente al espejo. La policía dijo que fue un accidente, pero yo sé que algo lo arrastró. Elena y Rafael intercambiaron miradas. ¿Y tu hermana?, preguntó Elena suavemente. Carolina vino a México por trabajo. Le advertí sobre el hotel, pero ella no creía en maldiciones familiares. Mateo sonrió con amargura. Me llamó la noche antes de desaparecer. Dijo que había descubierto algo sobre los espejos, que tenían inscripciones que podía traducir gracias a sus estudios de antropología. Quedamos en vernos al día siguiente, pero nunca llegó. Su habitación estaba vacía, excepto por su cámara, que contenía fotos de todos los espejos del hotel. ¿Tienes esas fotos?, preguntó Rafael con urgencia. Mateo asintió, sacando su teléfono. Las transferí todas. He estado intentando descifrar las inscripciones, pero mi náhuatl es limitado. Las fotografías mostraban los diversos espejos del hotel, cada uno con inscripciones ligeramente diferentes. Elena reconoció algunos símbolos que coincidían con los del diario. Según Citlali, cada espejo tenía un propósito específico, explicó. Algunos mostraban visiones, otros servían como portales, y otros capturaban almas. ¿Y cómo sabemos cuál es cuál?, preguntó Rafael. No lo sabemos, respondió Elena. Pero creo que Lucía sí. De regreso en el hotel, Elena buscó a Lucía, encontrándola finalmente en el jardín trasero, recogiendo hierbas de un pequeño huerto oculto entre arbustos ornamentales. Son para tés medicinales, explicó Lucía al notar su presencia. Ayudan a calmar los nervios. Deberías probar uno, Elena. Pareces inquieta. ¿Quién eres realmente, Lucía?, preguntó directamente. Te vi en una fotografía de 1950, exactamente igual que ahora. Lucía continuó recogiendo hierbas con movimientos precisos. El tiempo es diferente para algunos de nosotros, respondió enigmáticamente. Especialmente para aquellos que han mirado demasiado tiempo al otro lado del espejo. ¿Eres Citlali?, la pregunta flotó en el aire como una nube de tormenta. Lucía se detuvo, girándose lentamente para mirar a Elena con ojos que parecían contener siglos. Citlali murió hace mucho tiempo, respondió finalmente. Traicionada por aquellos a quienes servía fielmente. Su sangre alimentó el espejo principal, el que ahora cuelga en la habitación 212. Pero escribiste su diario. Lo continuaste durante siglos. Una sonrisa enigmática se dibujó en el rostro de Lucía. Los espejos preservan muchas cosas, Elena. Imágenes, recuerdos, almas. Se acercó, ofreciéndole un manojo de hierbas. Toma esto.
Prepara un té antes de dormir. Te protegerá de los susurros. ¿Qué le pasó a Daniela? ¿Dónde está? ¿Dónde están todos los demás?, respondió Lucía. Al otro lado, donde el tiempo no existe y los espejos no reflejan, sino que absorben. Mientras se alejaba, añadió: ten cuidado, Elena Fuentes. Los espejos ya te han visto. Y a él también. ¿A quién?, preguntó Elena, confundida. A Rafael Ortiz. No vino aquí por casualidad. Vino porque los espejos llamaron a su sangre. La sangre de su hermana, que también fue llamada hace 5 años. Con esa revelación perturbadora, Lucía desapareció entre los pasillos del hotel, dejando a Elena con más preguntas que respuestas y un puñado de hierbas que olían a tierra húmeda y a algo más antiguo y profundo, como tumbas abiertas bajo la luz de la luna. La habitación de Elena permanecía en penumbra, iluminada únicamente por el resplandor azulado de su laptop y una pequeña lámpara de mesa. Había cubierto el espejo con una sábana, pero aún así sentía su presencia, como un ojo invisible que la observaba a través de la tela. En la pantalla, las fotografías de Mateo mostraban los diversos espejos del hotel. Elena las comparaba con los dibujos y descripciones del diario de Citlali, buscando coincidencias. Según el texto, cada espejo tenía un propósito específico dentro del ritual, algunos para comunicarse con los dioses, otros para capturar almas, y el más importante, el espejo negro de Tezcatlipoca, para abrir el portal al Mictlán. Un golpe en la puerta interrumpió su concentración. Era Rafael, con expresión sombría. Necesitamos hablar, dijo, entrando y cerrando rápidamente. Sobre lo que te dijo Lucía. Elena cerró su laptop. ¿Es cierto? ¿Tu hermana desapareció aquí? Rafael se sentó pesadamente en el borde de la cama. Se llamaba Isabel. Hace 5 años, vino a la Ciudad de México por trabajo. Se hospedó en este hotel y nunca más salió, su voz se quebró ligeramente. La policía dijo que simplemente se fue, que dejó sus pertenencias para despistar. Yo sabía que era mentira. Isabel nunca habría abandonado a su hija de 4 años. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no quería que supieras que estoy obsesionado, confesó. He investigado cada desaparición en este hotel durante años. He entrevistado a familiares, empleados antiguos. Todos mencionan los espejos de alguna manera. Elena se acercó a la ventana, observando la luna llena que bañaba la Catedral Metropolitana con una luz fantasmal. Según el diario, los sacrificios siempre se realizaban durante la luna llena, murmuró. Cuando el velo entre los mundos es más delgado. Como hoy, señaló Rafael. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Impulsivamente, retiró la sábana que cubría el espejo. Su reflejo le devolvió la mirada, pero por un instante, creyó ver otras figuras detrás de ella, rostros difusos que se desvanecieron cuando parpadeó. Los veo, susurró. Cada vez más claramente. Rafael se acercó, mirando también el espejo. Yo no veo nada. Tal vez no todos pueden verlos, Elena tocó el marco con inscripciones. O tal vez los espejos eligen a quién mostrarse. Súbitamente, la superficie del espejo pareció ondularse, como agua perturbada por una piedra. Elena no pudo apartar la mirada. Las imágenes comenzaron a fluir, vio el templo azteca en todo su esplendor, sacerdotes con túnicas negras realizando rituales frente a espejos de obsidiana pulida. Vio la sangre de los sacrificados salpicando los cristales oscuros, y como estos parecían absorberla, volviéndose momentáneamente líquidos. Luego vio la conquista, soldados españoles destrozando el templo, robando los espejos, matando a los sacerdotes. Y a una mujer, Citlali, siendo arrastrada hacia el espejo principal mientras gritaba una maldición en náhuatl. Las imágenes avanzaron rápidamente a través de los siglos, los espejos pasando de mano en mano, causando muertes y desapariciones. Vio la construcción del hotel, los espejos siendo incorporados a su decoración. Y finalmente,
vio a los desaparecidos, docenas de rostros aterrorizados, atrapados al otro lado del cristal, golpeando desesperadamente una barrera invisible. Entre ellos reconoció a Daniela, la recién casada, y a una mujer que se parecía a Rafael, Isabel. La visión terminó tan abruptamente como había comenzado. Elena retrocedió, jadeando, mientras Rafael la sostenía por los hombros. ¿Qué viste?, preguntó alarmado. Todo, respondió ella con voz temblorosa. Los sacrificios, la maldición, los desaparecidos. Vi a tu hermana, Rafael. Está atrapada al otro lado. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. Era don Javier, con el rostro pálido y sudoroso. Tienen que irse, dijo sin preámbulos. Ahora mismo. No es seguro. ¿Por qué ahora?, desafió Elena. ¿Qué ocurre esta noche? Don Javier miró nerviosamente hacia el espejo. La luna llena. Los espejos despiertan durante la luna llena. Y Lucía, ella no es lo que parece. ¿Quién es realmente?, preguntó Rafael. No lo sé con certeza, confesó don Javier. Ha estado aquí desde antes que yo naciera. Mi padre me advirtió sobre ella, como su padre le advirtió a él. Dice ser la guardiana de los espejos, pero a veces pienso que es su prisionera. ¿Y los desaparecidos?, presionó Elena. ¿Qué les sucede? Don Javier pasó una mano temblorosa por su cabello canoso. Los espejos necesitan alimentarse. Sangre. Almas. No sé exactamente qué. Solo sé que si no reciben su tributo, toman indiscriminadamente. Sus ojos reflejaban un terror antiguo. He intentado proteger a los huéspedes. Cubrir los espejos más peligrosos, mantener cerradas ciertas habitaciones. Pero Lucía siempre encuentra la manera de dirigir a las víctimas adecuadas hacia ellos. ¿Víctimas adecuadas?, repitió Rafael. Personas con cierta sangre, explicó don Javier. Descendientes de los conquistadores que profanaron el templo. Como usted, señor Ortiz. Como su hermana. Rafael palideció. ¿Cómo lo sabe? Lucía lo sabe. Ella puede oler la sangre, supongo. Por eso permitió que se quedara aquí tanto tiempo. Lo está estudiando, decidiendo. Elena conectó las piezas. Por eso Mateo viene cada mes. Su familia desciende directamente de los conquistadores que robaron los espejos. Don Javier asintió. Y por eso debe irse ahora. Todos ustedes. Antes de que sea demasiado tarde. Pero cuando abrió la puerta para salir, Lucía estaba allí, inmóvil como una estatua, con ojos que brillaban con una luz inhumana. Es demasiado tarde, Javier, dijo con una voz que parecía contener ecos de otras voces. Los espejos han elegido. El ciclo debe continuar. Don Javier retrocedió. Lucía, por favor. Ya ha habido suficientes muertes. Nunca serán suficientes, respondió ella. No hasta que la deuda de sangre sea pagada. No hasta que el último descendiente de los profanadores haya cruzado al otro lado. Sus ojos se fijaron en Rafael. Tu hermana te espera, Rafael Ortiz. Ha estado llamándote durante 5 años. ¿No has escuchado sus susurros en tus sueños? Rafael se tensó. ¿Dónde está? ¿Está viva? La sonrisa de Lucía era antigua y terrible. Viva, muerta, esos conceptos no significan nada al otro lado del espejo. Allí, el tiempo no fluye como aquí. Allí, todos sirven eternamente a Tezcatlipoca. Elena se interpuso entre Lucía y Rafael. ¿Y tú, Lucía? ¿O debería llamarte Citlali? ¿También sirves a Tezcatlipoca? La expresión de Lucía cambió, mostrando por un instante una vulnerabilidad inesperada. Yo soy la guardiana. La sacerdotisa que falló en proteger los espejos sagrados, su voz sonaba ahora más humana,
cargada de tristeza. Mi castigo es existir entre los dos mundos, manteniendo el equilibrio. Asegurando que los espejos reciban lo que necesitan para no desatar su hambre sobre el mundo. ¿Sacrificando inocentes?, cuestionó Elena. ¿Inocentes? Lucía soltó una risa amarga. Ningún descendiente de los conquistadores es inocente. La sangre de mis hermanos y hermanas clama justicia desde hace 500 años. Con un movimiento fluido, Lucía sacó un pequeño cuchillo ceremonial de obsidiana de entre sus ropas. Esta noche, el espejo principal recibirá su tributo, anunció. Y el ciclo continuará, como ha continuado durante siglos. Antes de que pudieran reaccionar, Lucía retrocedió hacia el pasillo y desapareció en las sombras. Don Javier cerró la puerta con manos temblorosas. Tenemos que encontrar a Mateo, dijo Elena urgentemente. Está en peligro. Pero cuando llamaron a su habitación, no obtuvieron respuesta. La puerta estaba entreabierta. Al entrar, encontraron la habitación vacía, con signos de lucha, una lámpara rota, sábanas arrancadas. Y frente al espejo, gotas de sangre fresca formaban un patrón que Elena reconoció del diario, el símbolo de Tezcatlipoca. Llegamos tarde, murmuró Rafael. Todavía no, respondió Elena con determinación. Según el diario, el ritual principal debe realizarse frente al espejo mayor, el portal principal. El de la habitación 212, completó don Javier. Donde desapareció la recién casada. Los tres se dirigieron rápidamente hacia allí, conscientes de que el tiempo se agotaba y de que, en algún lugar del antiguo hotel, Lucía preparaba un ritual de sangre que llevaba siglos repitiéndose, alimentando una venganza que trascendía la muerte y el tiempo mismo. La habitación 212 estaba cerrada con llave, pero don Javier tenía una maestra. Al entrar, encontraron el espacio en penumbras, iluminado únicamente por la luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas entreabiertas. El espejo ovalado, más grande que los demás del hotel, dominaba la pared opuesta a la cama. No está aquí, murmuró Rafael, inspeccionando rápidamente el baño y el armario. Elena se acercó al espejo, estudiando las elaboradas inscripciones de su marco. A diferencia de los otros, este tenía incrustaciones de lo que parecía ser obsidiana auténtica y pequeñas piedras rojas que, bajo la luz lunar, brillaban como gotas de sangre fresca. Este es el portal principal, confirmó, recordando las descripciones del diario. El espejo negro de Tezcatlipoca. Don Javier se mantenía cerca de la puerta, visiblemente nervioso. Deberíamos irnos. Si Lucía nos encuentra aquí, ¿dónde realizaría el ritual?, interrumpió Elena. Si no es aquí, ¿dónde más? Don Javier dudó un momento. Hay un lugar, en el sótano. Una habitación que siempre permanece cerrada. Mi padre me prohibió entrar allí, dijo que era el corazón del hotel, donde todo comenzó. Llévanos, exigió Rafael. Descendieron por las escaleras de servicio hasta el sótano. El aire se volvía más denso y húmedo conforme bajaban, cargado con un olor a tierra mojada y algo más, un aroma metálico que Elena reconoció como sangre. Al final de un pasillo estrecho, una puerta de madera antigua con símbolos tallados bloqueaba el paso. Don Javier sacó un llavero con una única llave negra. Nunca la he usado, confesó. Mi padre me la entregó en su lecho de muerte, diciéndome que solo debía abrirla si todo lo demás fallaba. Con manos temblorosas, insertó la llave en la cerradura. El mecanismo cedió con un chirrido oxidado. La habitación que se reveló ante ellos parecía sacada de otro tiempo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos aztecas pintados con lo que parecía ser sangre seca. En el centro, una losa de piedra rectangular recordaba inquietantemente a un altar de sacrificios. Y en la pared del fondo, un espejo enorme de obsidiana pura, negro como la noche, reflejaba distorsionadamente la luz de sus linternas. Pero lo que captó inmediatamente su atención fueron los objetos personales dispersos por la habitación, maletas, ropa, carteras, pasaportes. Pertenencias de los desaparecidos.
Rafael se abalanzó sobre una mochila desgastada. Era de Isabel, dijo con voz quebrada, sacando una fotografía de una niña pequeña. Su hija, mi sobrina. Elena examinaba la habitación cuando notó algo extraño en una de las paredes. Parecía haber una puerta disimulada. Al empujarla, descubrió un pequeño almacén lleno de cajas y documentos antiguos. ¿Don Javier sabía de esto? El gerente negó con la cabeza, genuinamente sorprendido. Entre los documentos, Elena encontró planos originales del hotel, fechados en 1820. Según estos, el edificio había sido diseñado específicamente alrededor del templo subterráneo, preservando su estructura y, lo más perturbador, su función. El hotel no fue construido sobre el templo, comprendió Elena. Fue construido para ocultarlo y protegerlo. Para continuar con los sacrificios. Imposible, murmuró don Javier. Mi familia, su familia sabía exactamente lo que hacía. La voz de Lucía resonó desde la entrada. Se giró para verla de pie junto al altar, con Mateo arrodillado frente a ella. El hombre tenía las manos atadas a la espalda y una herida en la frente que sangraba profusamente. Los Mendoza no destruyeron el templo como los demás conquistadores, continuó Lucía. Ellos comprendieron su poder. Hicieron un pacto con los pocos sacerdotes sobrevivientes, preservarían los espejos y continuarían los rituales a cambio de poder y longevidad. Don Javier palideció. Mi padre nunca mencionó, tu padre, tu abuelo, todos ellos lo sabían. Lucía empujó a Mateo hacia el altar. ¿Por qué crees que tu familia ha prosperado durante generaciones mientras otras se arruinaban? ¿Por qué el hotel ha sobrevivido guerras, revoluciones, terremotos? Los espejos protegen a quienes los sirven. Rafael dio un paso adelante. Suéltalo. Ahora. Lucía sonrió, levantando el cuchillo de obsidiana. Has venido por tu hermana, Rafael Ortiz. Pronto te reunirás con ella. Elena intervino. Citlali, sé quién eres realmente. Leí tu diario. Tú te oponías a los sacrificios injustos. Tú querías detener esto. La expresión de Lucía cambió, mostrando una confusión momentánea. Yo, era joven e ingenua. No comprendía el equilibrio necesario. Te sacrificaron por oponerte a ellos, insistió Elena. Te traicionaron y usaron tu sangre para sellar el portal. No eres la villana de esta historia, eres otra víctima. Lucía /Citlali pareció tambalearse, como si dos entidades lucharan dentro de ella. Los espejos exigen sangre, murmuró. Si no se la doy, la tomarán indiscriminadamente. He visto lo que sucede cuando se liberan. La masacre de 1968. El terremoto de 1985. Fueron hambrientos, estaban furiosos. ¿Qué pasó en 1968? Preguntó Rafael. Don Javier respondió con voz hueca. Mi padre se negó a continuar con los sacrificios. Dijo que era una barbarie que debía terminar, tragó saliva. Ese mismo año, ocurrió la matanza de Tlatelolco. Cientos de estudiantes asesinados. Mi padre siempre creyó que fue culpa suya, que los espejos tomaron las vidas que les habían negado. Es una coincidencia, no una causalidad, argumentó Elena. No puedes culparte por eso. ¿Y el terremoto? Desafió Lucía. También fue coincidencia que ocurriera exactamente cuando Javier intentó vender el hotel y deshacerse de los espejos. Don Javier bajó la mirada, avergonzado. Miles murieron. No podía arriesgarme a que sucediera de nuevo. Elena se acercó lentamente a Lucía, con las manos visibles. Debe haber otra manera. Algo que no implique más muertes. No la hay, respondió Lucía, pero su voz sonaba menos segura. El ciclo debe continuar. ¿Y si nos equivocamos? Insistió Elena. ¿Y si los desastres ocurrieron por otras razones y los espejos no tienen nada que ver? ¿Cuántas vidas inocentes has tomado basándote en una superstición? Lucía vaciló,
y en ese momento Rafael aprovechó para lanzarse sobre ella. En la lucha, el cuchillo cayó al suelo. Mateo, aún con las manos atadas, rodó lejos del altar. Elena corrió hacia el espejo de obsidiana, estudiándolo frenéticamente. Según el diario, este era el portal principal, el que conectaba directamente con el Mictlán. Si había respuestas, estarían allí. Sin pensarlo dos veces, presionó su palma contra la superficie negra. El frío del cristal fue instantáneamente reemplazado por una sensación líquida, como si su mano se hundiera en agua helada. Un tirón invisible la jaló hacia adelante y, por un instante aterrador, Elena sintió que su conciencia se separaba de su cuerpo. Se encontró de pie en lo que parecía ser el mismo templo, pero intacto, en su gloria original. Sacerdotes con elaborados tocados realizaban rituales frente a múltiples espejos de obsidiana. Y entre ellos, una joven Citlali, hermosa y orgullosa, discutía acaloradamente con el sacerdote principal. Los espejos deben servir para la sabiduría, no para la muerte, argumentaba ella. Tezcatlipoca no desea sangre inocente. Nos hemos desviado del camino verdadero. Elena comprendió que estaba presenciando el pasado, el momento en que Citlali se rebeló contra los sacrificios injustos. Vio cómo los otros sacerdotes la sujetaban, cómo la arrastraban hacia el altar central mientras ella gritaba una maldición. Los espejos recordarán. Reflejarán la verdad. La sangre de los inocentes caerá sobre ustedes por toda la eternidad. Con horror, Elena presenció el sacrificio de Citlali. Pero algo inesperado ocurrió. Cuando su sangre tocó el espejo principal, este pareció absorber no solo su vida, sino su esencia completa. El cristal se volvió líquido por un momento, y la imagen de Citlali quedó atrapada en su superficie, gritando silenciosamente. La visión cambió, avanzando rápidamente a través de los siglos. Elena vio cómo los conquistadores españoles masacraban a los sacerdotes, cómo algunos espejos eran destruidos y otros robados. Vio cómo la familia Mendoza, reconociendo el poder de los artefactos, preservaba el templo subterráneo y construía el hotel sobre él. Y vio a Lucía, o más bien, a la entidad que habitaba en Lucía, un fragmento del espíritu de Citlali, atrapado entre dos mundos, corrompido por siglos de ira y sed de venganza. No era completamente Citlali, sino una versión distorsionada de ella, alimentada por el odio hacia los descendientes de quienes habían profanado su templo. Con un tirón violento, Elena regresó a su cuerpo, jadeando y desorientada. Rafael y Lucía seguían forcejeando, mientras don Javier intentaba desatar a Mateo. «Detente, Lucía», gritó Elena. «No eres tú quien desea esta venganza. Es el espejo que te ha corrompido». Lucía se detuvo, mirando a Elena con ojos que fluctuaban entre la humanidad y algo más antiguo y oscuro. «Lo vi todo», continuó Elena. «Vi tu sacrificio. Vi cómo el espejo capturó tu espíritu. Pero lo que regresó no fuiste tú completamente. Es una versión distorsionada, alimentada por la ira y la venganza». «Mientes», susurró Lucía, pero su voz temblaba. «La verdadera Citlali quería detener los sacrificios, no perpetuarlos», insistió Elena. «Estás atrapada en un ciclo que tú misma querías romper». Lucía se llevó las manos a la cabeza, como si dos voluntades lucharan dentro de ella. «Los espejos me hablan. Me dicen lo que debo hacer. Te manipulan», respondió Elena. «Te han usado durante siglos para alimentarse». Don Javier, que había logrado desatar a Mateo, se acercó lentamente. «Debe haber una forma de terminar con esto», dijo. «De liberar a todos los atrapados». Lucía miró al espejo principal con una mezcla de terror y anhelo. «Solo hay una manera», murmuró. «El espejo necesita un sacrificio final. Alguien con sangre tanto de conquistadores como de aztecas. Un puente entre los dos mundos». Sus ojos se posaron en don Javier. «Alguien como tú, Javier Mendoza. Tu familia no solo desciende de conquistadores. Tu tatarabuela era una sacerdotisa azteca que se casó con el primer Mendoza.
por eso tu familia pudo comunicarse con los espejos. Por eso te han protegido. Don Javier palideció. ¿Estás segura? Lucía asintió. Un sacrificio voluntario, con la sangre correcta, cerraría permanentemente los portales. Liberaría a todos los atrapados, incluida yo misma. Elena intervino, debe haber otra manera. No podemos simplemente, no, interrumpió don Javier con firmeza. Si es verdad lo que dice, si puedo terminar con esto, lo haré. Don Javier, piense en lo que está diciendo, protestó Rafael. He vivido con esta culpa toda mi vida, respondió el gerente. Sabiendo que cada desaparición, cada tragedia, ocurría bajo mi techo. Si mi muerte puede poner fin a esto, es un precio que estoy dispuesto a pagar. Lucía recogió el cuchillo ceremonial del suelo, ofreciéndoselo a don Javier. Debe ser frente al espejo principal. Tu sangre debe tocarlo mientras pronuncias las palabras de cierre. Don Javier tomó el cuchillo con manos temblorosas. Se acercó al espejo de obsidiana, donde su reflejo parecía más viejo y cansado de lo que realmente era. ¿Cuáles son las palabras?, preguntó con voz firme. Lucía comenzó a recitar en náhuatl, guiándolo. Don Javier repitió las frases mientras levantaba el cuchillo hacia su propio pecho. Elena y Rafael observaban, paralizados por la gravedad del momento. Mateo, aún débil, se apoyaba contra la pared. Cuando don Javier estaba a punto de completar el ritual, un temblor sacudió la habitación. El espejo principal comenzó a vibrar, su superficie ondulándose como agua negra. «Ahora», gritó Lucía. «Debe ser ahora». Don Javier alzó el cuchillo, pero en el último momento, en lugar de clavárselo en el pecho, giró y sujetó a Lucía por el brazo, arrastrándola hacia el espejo. «Si alguien debe cruzar, serás tú», exclamó. «Has sido su sirviente durante demasiado tiempo». Lucía forcejeó, pero don Javier era sorprendentemente fuerte. Cuando la empujó contra el espejo, la superficie cedió como mercurio líquido. Lucía gritó, mitad en español, mitad en náhuatl, mientras era absorbida por el cristal oscuro. En el último instante, sus ojos se aclararon, como si la verdadera Citlali emergiera finalmente. «Gracias», susurró, antes de sujetar la muñeca de don Javier y arrastrarlo con ella al otro lado. El espejo se solidificó instantáneamente, mostrando por un segundo los rostros de Lucía y don Javier antes de que un crujido ensordecedor sacudiera la habitación. Grietas comenzaron a extenderse por la superficie de obsidiana, ramificándose como relámpagos negros. «Tenemos que salir de aquí», gritó Rafael, ayudando a Mateo a levantarse. Elena dudó, mirando el espejo que seguía agrietándose. ¿Qué pasará con los atrapados? ¿Con Isabel? ¿Con Daniela? No podemos ayudarlos si morimos aquí, insistió Rafael, tirando de su brazo. Mientras corrían hacia la salida, el hotel entero comenzó a temblar. Las paredes crujían, el suelo se ondulaba. Era como si la estructura misma del edificio dependiera de los espejos que ahora se estaban destruyendo. Alcanzaron el vestíbulo justo cuando los huéspedes y empleados corrían hacia las salidas, aterrorizados por lo que parecía ser un terremoto. En las paredes, los espejos decorativos se agrietaban uno tras otro, liberando destellos de luz y lo que parecían ser susurros en náhuatl. Elena, Rafael y Mateo emergieron a la calle justo cuando la fachada principal del Hotel Antigua Gloria comenzaba a derrumbarse, llevándose consigo siglos de historia y horror. El amanecer encontró a la Ciudad de México envuelta en una nube de polvo y escombros. Frente a lo que había sido el Hotel Antigua Gloria, ahora solo quedaba un montón de ruinas y equipos de rescate trabajando frenéticamente. Milagrosamente, todos los huéspedes y empleados habían logrado evacuar a tiempo, aunque muchos permanecían en shock, incapaces de explicar la súbita destrucción del edificio histórico. Elena, Rafael y Mateo observaban desde la acera opuesta, envueltos en mantas proporcionadas por los servicios de emergencia. Ninguno había dormido. Las imágenes de la noche anterior seguían demasiado vívidas en sus mentes. ¿Creen que funcionó?,
Preguntó finalmente Mateo, con la voz ronca por el polvo y el cansancio. ¿El sacrificio de don Javier y Lucía liberó a los atrapados? Elena contempló las ruinas, donde los bomberos continuaban removiendo escombros. No lo sé, respondió honestamente. Pero algo cambió. Lo sentí cuando el espejo principal se rompió. Como si una presión invisible se liberara. Rafael permanecía en silencio, con la mirada fija en los rescatistas. Su rostro reflejaba una mezcla de esperanza y resignación. Isabel, murmuró finalmente. Si está libre, ¿dónde está? ¿Viva? ¿Muerta? Quizás deberíamos buscar entre los escombros, sugirió Elena. Si los espejos liberaron a sus prisioneros. No necesitó terminar la frase. Los tres comprendían la posibilidad, que los cuerpos de los desaparecidos pudieran estar ahora entre las ruinas del hotel. Tras convencer a los oficiales de que tenían información vital sobre la estructura del edificio, lograron unirse a los equipos de búsqueda. Se concentraron en el área donde habían estado el sótano y la habitación secreta. Después de horas de remover escombros bajo el sol implacable, uno de los rescatistas llamó su atención. Encontramos algo. Entre los restos del sótano, habían descubierto fragmentos del espejo de obsidiana. A diferencia de los demás espejos del hotel, que se habían hecho añicos, este parecía haberse derretido parcialmente, como si hubiera estado expuesto a un calor extremo. Su superficie, antes negra y reflectante, ahora era opaca y estaba cubierta de lo que parecían ser inscripciones que se desvanecían ante sus ojos. Está muriendo, murmuró Elena, fascinada. Mientras observaban, las inscripciones desaparecieron completamente y el fragmento se volvió una simple pieza de vidrio negro sin propiedades especiales. Parece que realmente terminó, dijo Mateo, tocando cautelosamente el fragmento. Un grito desde otra sección de las ruinas los sobresaltó. Corrieron hacia el sonido y encontraron a un grupo de rescatistas rodeando lo que parecía ser una bolsa de aire entre los escombros. Y dentro de ese espacio, tendido en el suelo como si estuviera dormido, yacía el cuerpo de un hombre joven. «Está vivo», exclamó uno de los paramédicos, comprobando sus signos vitales. Pulso débil pero estable. Rafael se acercó, estudiando el rostro del hombre. «No lo reconozco», dijo, con una mezcla de alivio y decepción. Mientras los paramédicos preparaban al sobreviviente para trasladarlo, siguieron encontrando más espacios similares entre los escombros. En cada uno, yacía una persona inconsciente pero viva. Algunas llevaban ropa moderna, otras, vestimentas que parecían de décadas atrás. «Son ellos», susurró Elena. «Los desaparecidos. Están regresando». En total, encontraron 17 personas en esos bolsillos de aire inexplicables. 17 desaparecidos a lo largo de décadas, todos en estado de inconsciencia pero milagrosamente vivos, como si hubieran estado suspendidos en el tiempo. Entre los últimos rescatados, Rafael finalmente encontró a quien buscaba. «Isabel», gritó, corriendo hacia la mujer que los rescatistas acababan de sacar de entre los escombros. Su hermana, que físicamente no había envejecido un día desde su desaparición 5 años atrás, permanecía inconsciente pero con signos vitales estables. Rafael sostuvo su mano mientras la colocaban en una camilla, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro curtido. «Está viva», murmuró, incrédulo. «Después de todo este tiempo». También encontraron a Daniela, la recién casada que había desaparecido apenas la noche anterior. Su esposo Carlos, que había sido liberado de la custodia policial tras el derrumbe del hotel, corrió a su lado, abrazándola aunque ella seguía inconsciente. A medida que avanzaba el día, los rescatistas llegaron a lo que había sido la habitación secreta del sótano. Allí, entre los restos del altar de piedra, encontraron 2 cuerpos entrelazados, don Javier y Lucía, ambos con expresiones sorprendentemente serenas. En la mano de Lucía había un pequeño espejo de mano, el único que parecía haber sobrevivido intacto al derrumbe.
Cuando Elena lo tomó, notó que su superficie ya no reflejaba imágenes, sino que mostraba lo que parecía ser un paisaje, un valle brumoso con pirámides aztecas a lo lejos, bajo un cielo estrellado que no correspondía a ninguna constelación terrestre. El Mictlán, murmuró. El mundo al otro lado del espejo. Mientras contemplaba la imagen, ésta comenzó a desvanecerse lentamente, como tinta disolviéndose en agua, hasta que el espejo volvió a ser un simple objeto reflectante. Esa noche, en la sala de espera del hospital donde habían ingresado a los rescatados, Elena, Rafael y Mateo intentaban procesar todo lo ocurrido. Ninguno ha despertado aún, informó un médico que se acercó a ellos. Sus signos vitales son estables, pero es como si estuvieran en un coma profundo. Sus cerebros muestran actividad, como si estuvieran soñando intensamente. ¿Se recuperarán?, preguntó Rafael, preocupado. Es imposible saberlo, respondió el médico. Nunca hemos visto nada parecido. Es como si sus mentes estuvieran en otro lugar. Las palabras resonaron con un significado más profundo para los tres. Quizás es así, murmuró Elena. Quizás sus cuerpos regresaron, pero sus mentes siguen atrapadas al otro lado. ¿Entonces todo fue en vano? La voz de Mateo reflejaba su desesperación. ¿El sacrificio de don Javier y Lucía no los liberó completamente? Elena reflexionó, recordando las visiones que había experimentado, el diario de Citlali, todo lo que había aprendido sobre los espejos. Creo que necesitan tiempo, dijo finalmente. Sus cuerpos están aquí, pero sus mentes llevan años, décadas en algunos casos, en un lugar donde el tiempo fluye de manera diferente. Necesitan encontrar el camino de regreso. Como si sus palabras hubieran conjurado un cambio, una enfermera salió corriendo de una de las habitaciones. Doctor. La paciente de la 307 está despertando. Era Daniela, la más reciente de los desaparecidos. Cuando entraron a su habitación, la joven estaba sentada en la cama, con los ojos muy abiertos y una expresión de profundo desconcierto. ¿Carlos?, preguntó al ver a su esposo. ¿Qué pasó? Estaba frente al espejo y luego, su voz se quebró. Vi cosas. Personas atrapadas. Un lugar oscuro donde el tiempo no existía. Estás a salvo ahora, la tranquilizó Carlos, abrazándola. Daniela miró a Elena, reconociéndola del hotel. Tú, intentaste advertirme, recordó. Sobre los espejos. Elena asintió. ¿Recuerdas algo de allá? Daniela tembló visiblemente. Era como estar sumergida en agua negra, pero podía respirar. Veía rostros a mi alrededor, personas que llevaban allí mucho tiempo. Y había una mujer, nos hablaba en un idioma extraño. Nos decía que éramos sacrificios necesarios, que nuestra sangre mantenía sellado algo terrible. Citlali, murmuró Elena. No, corrigió Daniela. Ella se refería a Citlali como alguien más, alguien atrapado como nosotros pero que había encontrado una manera de manifestarse en el mundo real. Decía que Citlali había sido corrompida por el odio y la venganza, que ya no era quien solía ser. Esta revelación estremeció a Elena. Si Lucía no era realmente Citlali, ¿quién o que había estado manipulando los espejos durante siglos? A lo largo de la noche, más de los rescatados comenzaron a despertar. Primero los más recientes, luego gradualmente los más antiguos. Cada uno relataba experiencias similares, la sensación de estar suspendidos en un limbo atemporal, vigilados por una presencia antigua que se alimentaba de su miedo y desesperación. Isabel, la hermana de Rafael, fue una de las últimas en despertar. Cuando abrió los ojos, miró a su hermano como si apenas lo reconociera. «Rafael, has envejecido». «Han pasado 5 años, Isabel», respondió él, sosteniendo su mano. «Te he buscado todo este tiempo». Isabel cerró los ojos, procesando la información. «Para mí fueron como minutos y eones a la vez», murmuró. «El tiempo allí no tiene significado». «¿Qué recuerdas?».
preguntó Elena suavemente. Recuerdo el espejo, respondió Isabel. Estaba en mi habitación, preparándome para dormir, cuando vi un rostro que no era el mío. Una mujer con marcas rituales en la cara. Me llamó por mi nombre, dijo que mi sangre era especial, que pertenecía a los profanadores. Rafael y Elena intercambiaron miradas. ¿Viste a don Javier o a Lucía allá?, preguntó Elena. ¿Después del derrumbe? Isabel frunció el ceño, concentrándose. Hubo una perturbación. Como una tormenta en ese lugar oscuro. Vi a dos figuras luchando contra la corriente, dirigiéndose hacia el centro, hacia lo que parecía ser una pirámide negra que pulsaba como un corazón. Hizo una pausa. Y entonces todo comenzó a desmoronarse. Las paredes de agua negra se agrietaron, la luz entró. Y sentí que me jalaban hacia atrás, hacia mi cuerpo. Mientras Isabel hablaba, las luces del hospital parpadearon brevemente. Un temblor sutil sacudió el edificio, tan leve que podría haberse confundido con el paso de un camión pesado. Elena se acercó a la ventana. En la distancia, donde habían estado las ruinas del Hotel Antigua Gloria, una columna de luz azulada se elevaba hacia el cielo nocturno, visible solo por un instante antes de desvanecerse. No ha terminado, murmuró. El portal sigue abierto. Rafael se unió a ella en la ventana. ¿Qué significa eso? Significa que don Javier y Lucía lograron liberar a los prisioneros, pero no sellar completamente el portal, respondió Elena. Algo sigue conectando nuestro mundo con el otro lado. El pequeño espejo de mano que Elena había recuperado de entre los dedos de Lucía, y que ahora llevaba en su bolso, comenzó a calentarse. Al sacarlo, vio que su superficie volvía a mostrar aquel paisaje brumoso del Mictlán, pero ahora con dos figuras caminando hacia la pirámide central, don Javier y Lucía, tomados de la mano como peregrinos en un viaje final. La imagen se desvaneció rápidamente, pero dejó a Elena con una certeza: la batalla final contra lo que fuera que habitaba al otro lado del espejo apenas comenzaba. Y de alguna manera, ella, Rafael y Mateo estaban destinados a ser parte de ella. Mientras el amanecer se acercaba, los tres regresaron a las ruinas del hotel. Entre los escombros, encontraron lo que buscaban: el último espejo intacto, el que había estado en la habitación de Elena. A diferencia de los demás, este no se había roto durante el derrumbe. Este es el último vínculo, dijo Elena, tomándolo cuidadosamente. El último portal. ¿Qué hacemos con él?, preguntó Mateo. ¿Destruirlo? Elena negó con la cabeza. Si lo destruimos sin más, podríamos liberar lo que sea que don Javier y Lucía están enfrentando al otro lado. Necesitamos completar lo que ellos comenzaron. Rafael miró el espejo con aprensión. ¿Y cómo hacemos eso? Elena recordó las palabras del diario, los rituales descritos, las visiones que había experimentado. Necesitamos realizar el ritual final, respondió. Pero esta vez, no será un sacrificio de sangre, sino de verdad. Tenemos que enfrentar lo que realmente habita al otro lado. El sol comenzaba a asomar en el horizonte cuando los tres, con el espejo colocado en el centro de lo que había sido el altar subterráneo, se tomaron de las manos formando un círculo. Elena recitó las palabras que había memorizado del diario, no como un conjuro de poder, sino como una invocación de verdad. El espejo comenzó a brillar con una luz interior, su superficie ondulándose como agua bajo la brisa. Y en su reflejo, vieron finalmente la verdad que había permanecido oculta durante siglos: no era Tezcatlipoca quien habitaba los espejos, ni siquiera un dios azteca. Era algo más antiguo, algo que había existido antes que los aztecas y que había encontrado en sus rituales una manera de alimentarse. Una entidad de pura oscuridad que se nutría del miedo, del dolor y de la sangre derramada en su nombre. Y frente a esta entidad, pequeños pero determinados, estaban don Javier y Citlali, la verdadera Citlali, no la versión corrompida que había sido Lucía, preparándose para un enfrentamiento final. 3 meses después del derrumbe del Hotel Antigua Gloria, la Ciudad de México había vuelto a su ritmo habitual. En la superficie, al menos.
Las noticias habían explicado la destrucción como resultado de fallas estructurales en un edificio antiguo, exacerbadas por un pequeño sismo que apenas registraron los sismógrafos. Los 17 sobrevivientes milagrosos fueron atribuidos a bolsas de aire entre los escombros, uno de esos fenómenos inexplicables que ocasionalmente ocurren en los desastres. Pero para Elena Fuentes, sentada en la terraza de un café frente a donde alguna vez se alzó el hotel, la verdad era mucho más compleja y perturbadora. Frente a ella, su laptop mostraba el borrador final de su artículo, Espejos antiguos, mitos y realidades de los artefactos aztecas. Un título inocuo que ocultaba la verdadera historia, codificada entre líneas para aquellos que sabían leer entre ellas. No podía contar toda la verdad, nadie la creería, pero podía preservar el conocimiento para quienes lo necesitaran en el futuro. Rafael se unió a ella, dejando sobre la mesa un periódico doblado. Isabel regresa a Guadalajara mañana, anunció, con una sonrisa cansada pero genuina. Los médicos dicen que está completamente recuperada, aunque seguirá en terapia. Mi sobrina está emocionada, para ella, su madre estuvo de viaje estos 5 años. ¿Le contarás algún día la verdad?, preguntó Elena. Rafael negó con la cabeza. Algunas verdades es mejor dejarlas en las sombras. Isabel misma prefiere no recordar. Dice que cada día recuerda menos de aquel lugar. Es un mecanismo de defensa, comentó Elena. La mente humana no está diseñada para procesar experiencias como esa. ¿Y tú?, preguntó Rafael, estudiando su rostro. ¿Sigues teniendo las pesadillas? Elena desvió la mirada hacia el terreno vacío donde antes se erguía el hotel. Ahora solo quedaba un lote cercado con letreros de propiedad en venta. Cada noche, admitió. Veo el ritual, la entidad, a don Javier y Citlali enfrentándola. A veces ganan, a veces pierden. Creo que son posibilidades, no recuerdos. O tal vez la batalla continúa, sugirió Rafael. En algún plano que no podemos comprender completamente. El camarero les trajo 2 cafés. Cuando se retiró, Mateo Herrera se acercó a su mesa, con aspecto mucho más saludable que la última vez que lo habían visto. La cicatriz en su frente, recuerdo de aquella noche, apenas era visible ahora. Tengo noticias, anunció, sentándose con ellos. Compré el terreno. Elena y Rafael lo miraron sorprendidos. ¿El del hotel?, preguntó Elena. ¿Por qué harías eso? Para asegurarme de que nadie construya allí de nuevo, respondió Mateo. Al menos, no sin saber lo que hay debajo. ¿Qué piensas hacer con él?, inquirió Rafael. Un memorial. Mateo sacó unos planos de su maletín. Para todas las víctimas, no solo las recientes. Investigué los archivos históricos. Hay registros de desapariciones en ese lugar que se remontan a 1830, poco después de que el hotel fuera construido. Elena estudió los planos. Mostraban un pequeño parque con una fuente central y placas conmemorativas. Nada ostentoso, pero significativo. Es un buen gesto, Mateo, dijo sinceramente. No lo hago solo por generosidad, admitió él. Mi familia tiene una deuda histórica con este lugar. Mi antepasado fue parte del problema, yo quiero ser parte de la solución. Los 3 guardaron silencio un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Elena sacó de su bolso un pequeño objeto envuelto en tela negra. Encontraron esto ayer entre los últimos escombros, dijo, desenvolviendo cuidadosamente un fragmento del espejo de obsidiana. Es el último trozo del espejo principal. Rafael y Mateo lo observaron con aprensión. ¿Es seguro?, preguntó Rafael. Ya no tiene poder, respondió Elena. Es solo vidrio negro ahora. Pero quería que los 3 decidiéramos qué hacer con él. Deberíamos destruirlo, sugirió Mateo inmediatamente. Pulverizarlo y esparcir los restos en diferentes lugares. O enterrarlo en concreto, añadió Rafael.
donde nadie pueda encontrarlo jamás. Elena contempló el fragmento, que reflejaba tenuemente la luz del sol. Yo creo que deberíamos conservarlo, dijo finalmente. Como recordatorio. El conocimiento no debe perderse, incluso el peligroso. Especialmente el peligroso. Tras una larga discusión, acordaron dividir el fragmento en 3 partes. Cada uno guardaría una, separadas, como garantía de que la historia completa solo podría reconstruirse si los 3 se reunían nuevamente. Esa noche, en su apartamento, Elena terminó su artículo. Como epílogo, añadió un párrafo críptico: los espejos no solo reflejan lo que somos, sino lo que podríamos ser. En sus profundidades, nuestros miedos y deseos toman forma. Y a veces, si miramos demasiado tiempo, algo nos devuelve la mirada desde el otro lado. Algo que ha estado esperando pacientemente, alimentándose de nuestra fascinación por nuestro propio reflejo. Porque el verdadero horror no es lo que acecha en la oscuridad, sino lo que se esconde a plena vista, en los objetos cotidianos que damos por sentado. En los espejos que cuelgan inocentemente en nuestras paredes, testigos silenciosos de nuestras vidas. 6 meses más tarde, el memorial a las víctimas de la antigua gloria fue inaugurado en una ceremonia discreta. Entre los asistentes estaban los 17 rescatados y sus familias, incluida Isabel con su hija. También asistieron familiares de desaparecidos más antiguos, personas que durante décadas habían buscado respuestas que nunca llegaron oficialmente. Elena, Rafael y Mateo permanecieron en segundo plano, observando cómo las familias encontraban cierto consuelo en este reconocimiento, aunque nunca conocerían la verdad completa. Cuando la ceremonia terminó y la mayoría se había marchado, un trabajador de la construcción se acercó a Mateo. Señor Herrera, encontramos algo durante las excavaciones finales, dijo, entregándole un pequeño objeto. Pensé que querría verlo antes de decidir qué hacer con él. Era un espejo de mano, pequeño y aparentemente ordinario, con un marco de plata antiguo. No tenía inscripciones visibles ni nada que lo distinguiera como especial, pero los 3 sintieron un escalofrío al verlo. Debería estar roto, murmuró Elena. Todos los espejos del hotel se rompieron aquella noche. Todos excepto este, aparentemente, respondió Mateo, girándolo en sus manos. Rafael lo tomó, examinándolo cuidadosamente. No parece tener nada extraño. Quizás solo es un espejo normal que sobrevivió por casualidad. ¿Deberíamos romperlo, por si acaso?, sugirió Mateo. Elena lo consideró un momento, luego negó con la cabeza. No. Lo guardaremos con los fragmentos. Si es solo un espejo normal, no hay peligro. Y si es algo más, bueno, mejor tenerlo donde podamos vigilarlo. El trabajador, ajeno a la importancia de su hallazgo, se despidió y regresó a sus labores. Los 3 amigos permanecieron en el nuevo memorial hasta el atardecer, cada uno reflexionando sobre los eventos que habían cambiado sus vidas para siempre. Antes de separarse, hicieron un pacto: reunirse cada año en ese mismo lugar, para asegurarse de que los fragmentos seguían siendo solo eso, fragmentos, y que la historia del Hotel Antigua Gloria permanecía donde debía estar, en el pasado. Un mes después, en un nuevo edificio de oficinas construido a varias cuadras del antiguo hotel, un joven conserje colgaba decoraciones en la recepción recién terminada. Entre ellas, un pequeño espejo decorativo que había encontrado en una tienda de antigüedades. Al colocarlo en la pared, notó algo extraño. Por un instante, su reflejo pareció distorsionarse, mostrando un rostro que no era el suyo. Un rostro con marcas rituales y ojos que contenían siglos de dolor y venganza. El conserje parpadeó, y la imagen desapareció. Sacudiendo la cabeza, continuó con su trabajo, ignorando el leve susurro que parecía emanar del cristal. Un susurro en un idioma antiguo que hablaba de espejos, sangre y portales que nunca se cierran completamente. Porque algunos reflejos nunca mueren. Solo esperan pacientemente a que alguien vuelva a mirar. Fin.